Un cordial saludo de parte de la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva, la Junta Regional de Guapiles y todas las personas colaboradoras de su Colegio Profesional Colipro, quienes le agradecemos su participación. Hoy estaremos abordando en este encuentro virtual reflexiones sobre neurociencia y educación. Por parte de Colipro, les acompañan del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, Byron Varela, Bernal Alvarado y quien les saluda, Olga Ruiz. Aprovechamos esta ocasión para informarles que este año Colipro llevará a cabo el primer Congreso Académico Virtual Retos Educativos en Tiempos de Pandemia, con actividades programadas del 27 de septiembre al 12 de octubre. Pueden inscribirse a través de la página www.congresocolipro.com. Les invitamos a aprovechar esta oportunidad. La dinámica a desarrollar en este encuentro virtual será la siguiente. El día de hoy, el encuentro se desarrollará en un horario de 8:30 de la mañana hasta las 12:50 de la tarde aproximadamente. Tendremos 15 minutos de receso en la mañana, que oportunamente les estaremos indicando, así como un receso de 1 hora al mediodía para el momento de almuerzo. Durante todo el día tendremos 3 conferencias. Cada una de ellas consistirá en un espacio de exposición magistral, seguida de una parte de preguntas y respuestas de las personas participantes. Mientras se dan las exposiciones, mientras la persona experta está dando su exposición, ustedes pueden plantear sus preguntas por escrito, utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que pueden ubicar en la parte inferior de sus pantallas, en el centro. Las preguntas que estaremos abordando son únicamente las preguntas que se planteen a través de este botón. Esto para organizar mejor la dinámica. Entonces recordemos, abajo de su pantalla en el centro, botón de preguntas y respuestas que puede aparecer como una P y Q. Ahí ustedes le hacen clic y pueden escribir sus preguntas durante la conferencia. No es necesario esperarse al final. Nuestro equipo estará recibiendo sus consultas y las estaremos agrupando por temas afines. En la segunda parte de cada conferencia, ¿verdad? Una vez finalizada la conferencia, se plantearán estas preguntas a la persona especialista invitada para que nos compartan su criterio. Responderemos tantas preguntas como nos permita el tiempo. Para iniciar este encuentro virtual, damos la palabra a la señora Yerlin Sancho Acuña, asesora regional de ciencias de la Dirección Regional de Educación Guapiles. Agradecemos a doña Yerlin sus palabras. Vamos a iniciar. Perdón, adelante. Muy buenos días. De parte de la directora regional de educación de Guapiles, la señora Ana Cecilia Domian Asenjo, reciban un cordial saludo. Damos la bienvenida a cada una de las personas que nos acompañan en el primer encuentro virtual de neurociencia y educación. A las personas expositoras, al equipo organizador y técnico del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, Colipro, a las personas profesionales participantes que nos acompañan de la Dirección Regional de Educación Sarapiquí y de la Dirección Regional de Educación Guapiles. La educación enfrenta grandes desafíos con respecto a cómo las personas aprenden, llevando a la necesidad de integrar los aportes de diferentes disciplinas. El conocimiento y hallazgos de la neurociencia generan grandes expectativas que, unidas a ambas disciplinas, neurociencia y educación, permite vislumbrar la diversidad en el aprendizaje. Desde la Asesoría Regional de Ciencias agradecemos a las autoridades académicas del Ministerio de Educación Pública a nivel local, tanto de Sarapiquí como Guapiles, a la Junta Regional Colipro de Guapiles y al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro por la articulación para hacer de esta actividad un éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Yerlin, por sus palabras. Vamos a dar inicio al encuentro con la primera conferencia sobre bases conceptuales de la neurociencia y su relación con la educación. Para esta conferencia nos acompaña la señora Joana Cibaja Molina, licenciada en Psicología, que ha desarrollado su formación académica en Psicología Clínica y de la Salud Mental, así como en Ciencias Cognitivas. Ella se desempeña como docente universitaria en la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Es investigadora en el Centro de Investigación de Neurociencias de la Universidad de Costa Rica.
en el área de desarrollo cognitivo, donde coordina proyectos vinculados con las funciones ejecutivas y su papel en condiciones de desarrollo y aprendizaje diverso, tales como dislexia, discalculia, déficit atencional, entre otras. Su labor académica y profesional se ha enfocado en la divulgación científica y en la generación de materiales que faciliten a familias y docentes un acompañamiento consciente e informado sobre los procesos de desarrollo óptimo de nuestra niñez. Además, ejerce como psicóloga clínica en consulta privada. Doña Joana, bienvenida y por favor adelante. Hola, muy buenos días. Voy a permitirme compartir pantalla y nada más, por favor, me informan si se logra ver bien. ¿Ok? Perfectamente se ve. Listo. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, para mí es todo un honor estar aquí compartiendo con todas las personas que están acá. Bueno, el tema que quisiera desarrollar el día de hoy tiene que ver con algunos conceptos que se desarrollan dentro del ámbito de las neurociencias y que nos han sido útiles también en el ámbito de la educación. Entonces, vamos a ir desarrollando algunos temas que tienen que ver con neurodesarrollo e ir puntualizando sobre definiciones en particular. La primera pregunta que nos convoca por lo general en estos espacios es, ¿qué es el aprendizaje? ¿Verdad? Parece que en educación esa es como la interrogante que tenemos. Yo esperaría de forma de verdad bastante motivada y bastante humilde que ojalá esto que llamamos aprendizaje sea algo que suceda al final de esta exposición, que podamos notar ese cambio de estado de conocimiento entre este momento y al finalizar. Ojalá lo podamos conversar. Algo pasó. Ay, permítame un segundo, algo pasó con la presentación. Se movieron algunas diapositivas. Regáleme nada más un segundito para acomodarlas y ya retomamos. Vamos a colocarla aquí. Estas cosas suelen suceder. Bueno, la primera de las preguntas que nos vamos a realizar es ¿qué son las neurociencias? Que ese es como el tema de interés que tenemos acá. Neurociencia lo vamos a definir como un conjunto de disciplinas que estudian el sistema nervioso mediante distintas metodologías. Cuando hablamos de un conjunto de disciplinas, vamos a entender que neurociencias es una construcción de muchos lugares de conocimiento. Las neurociencias son muy amplias y en educación, uno de los aportes a los que más le hemos sacado provecho es el espacio de las neurociencias cognitivas. ¿Qué son las neurociencias cognitivas? Bueno, dijimos que las neurociencias es ese campo que busca estudiar el sistema nervioso en general, pero desde diferentes aristas. En la neurociencia cognitiva estamos interesados en conocer ese sistema nervioso que subyace a lo que son procesos cognitivos, procesos como cuáles, como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, los procesos sociales, conductas, todo aquello que nosotros y nosotras vemos dentro de las aulas y que nos interesan conocer con más detalle para optimizarlo. Entonces, nada más hacer como esta delimitación, que las neurociencias es un gran área de estudio y una en particular que nos aporta a la educación es la neurociencia cognitiva. Por lo general, cuando tenemos encuentros sobre neurociencia y educación, no sé si ustedes lo han notado, nos enfocamos mucho en el encéfalo, ¿verdad? En el cerebro de los niños y las niñas, pero necesitamos saber que ese sistema nervioso va más allá de un encéfalo. Ese sistema nervioso está distribuido por todo un cuerpo. Así que cuando nosotros hablamos del tema aprender, de construir, necesitamos saber que hay un cuerpo que está ahí presente, ¿verdad? Hay un sistema periférico, nervioso periférico, hay un sistema central que están en continua interacción para poder darle sentido y comunicarnos con el contexto. En educación hay dos conceptos que por lo general siempre los pasamos discutiendo y estudiando con más detalle, que son aprendizaje y memoria. Son dos conceptos que están altamente correlacionados. Cuando hablamos de aprendizaje,
nos vamos a enfocar en estos procesos, en este proceso, por el cual permitimos adquirir conocimientos sobre el mundo que genera un cambio, que aquí vamos a subrayar esto, ¿verdad? El aprendizaje es una condición de cambio. Hay un antes y hay un después de tener un contacto con una experiencia. Y la memoria es, como les decía, algo que va altamente articulado. ¿Por qué? Porque es ese proceso mediante el cual el conocimiento, la información es codificada, es mantenida y posteriormente recuperada. Veamos que una sin la otra no se puede dar, ¿verdad? No podemos hablar de un proceso de aprendizaje sin que exista un sistema cognitivo de memoria que lo pueda respaldar. Pero además de esto, en los últimos años, por dicha, hemos hecho también énfasis en otro proceso cognitivo altamente relevante en los procesos educativos, que es la emoción. La emoción la podemos entender como un proceso adaptativo que nos permite reclutar y coordinar otros procesos psicológicos para poder responder a un contexto. ¿Por qué digo que es un proceso adaptativo? Porque desde una visión evolutiva también necesitamos ser conscientes que si en el repertorio de la especie humana existen emociones, es porque de algo nos han funcionado para adaptarnos a los contextos, ¿verdad? De algo nos han funcionado para sobrevivir. Es decir, que aquel miedo, la ansiedad, que de pronto no le tenemos como muy buena idea, ¿verdad? La ansiedad por lo general es un concepto que conlleva afectos negativos. De algo nos ha funcionado para la especie humana para mantenernos hoy en día. Entonces hay que verlas de una forma adaptativa. No es casual que las emociones estén fuera de muchos de nuestros repertorios educativos, que nos sea difícil gestionar las emociones incluso como personas adultas. Y es que no hace mucho tiempo, no hace muchos años, esto estaba excluido del ámbito de la ciencia. Las emociones eran relegadas a espacios subjetivos, a espacios relacionados con el alma, algo que no se concebía cómo estudiar desde las neurociencias. Ya en el siglo XIX se empieza a enfocar y darle cabida al estudio de las emociones porque nos damos cuenta que en efecto trastocan todos aquellos pensamientos, todos aquellos razonamientos y por tanto se vuelve un tema de interés. Hay un concepto que me encantaría invitarles a indagar un poquito más, que es la cognición encarnada. ¿Y por qué este concepto? Porque bueno, ustedes probablemente han escuchado la famosa metáfora de que nuestro cerebro es como una computadora. Por muchos años en las ciencias cognitivas, esta metáfora nos ha permitido entender cómo funciona nuestro cerebro. Pero el problema es que ha estado exonerada de un cuerpo, de una emoción. Cuando hablamos de cognición encarnada, estamos haciendo referencia a una cognición que se da en un cuerpo. Y desde aquí es donde quisiera seguir con mi exposición. Vamos a entender que todos estos fenómenos del aprendizaje, de la memoria, de las emociones, son experiencias fenomenológicas, pero que están sucediendo en un cuerpo biológico. Entonces, ¿cómo podemos experimentar emociones? ¿Cómo podemos razonar? ¿Cómo podemos pensar? ¿Cómo podemos actuar? Desde la neurociencia, el planteamiento es que detrás de todos estos procesos cognitivos existe un patrón de conectividad entre neuronas. Y aquí es donde vamos a empezar a revisar algunos intereses, unos conceptos de interés. Cuando tenemos un estímulo temeroso, ¿verdad? Algo que nos da miedo, tenemos una respuesta fisiológica inmediata. Ni siquiera tenemos que razonarla o cuestionarla. Hay una valoración inmediata y nuestro cuerpo actúa, ¿verdad? Y esta respuesta es una respuesta en cadena que activa millones de células en el sistema nervioso para ponernos al tanto de que hay una situación, sea externa o interna. Recordemos que también hay estímulos internos que pueden desencadenar reacciones en cadena a nivel de redes neuronales. Hemos hablado de conceptos importantes y creo que en la neurona es de los conceptos o de las estructuras que más tenemos que revisar cuando nos acercamos a las neurociencias. Recordemos el colegio, cuando veíamos biología, que la neurona es una de las células que conforman el sistema nervioso.
¿verdad? La unidad de procesamiento de la información. Es decir, son centros de mando, por decirle de alguna forma. Resulta que las neuronas, para poder comunicarse con otras redes de neuronas, lo hacen mediante corrientes eléctricas, mediante impulsos eléctricos, pero también se apoyan de procesos bioquímicos, que ahí es donde vamos a introducir otro concepto, que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son estas moléculas, estas bolitas que se ven ahí, que son liberadas de una neurona para poder enviar un mensaje a otra neurona. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo la comunicación de las neuronas requiere de la presencia de estos mensajeros para poder enviar información. Ya hablamos entonces del tema de comunicación, de conexión, pero ¿cuál es el término técnico para hablar de comunicación entre neuronas? El término sinapsis, que es otro de los conceptos que también vamos a escuchar muchísimo cuando nos acercamos al espacio de las neurociencias. La sinapsis no es ni más ni menos que esta comunicación que se está dando entre neuronas. Por lo general, para efectos didácticos, nos enfocamos en la comunicación de una neurona con otra, ¿verdad? Eso es lo que de pronto vemos en los libros. Pero tenemos que ser conscientes que estas comunicaciones se están dando en grandes cascadas, es decir, hay grupos de neuronas liberando neurotransmisores que están afectando a otros grupos de neuronas vecinas, ¿verdad? Es un proceso que se está dando a gran escala. Este es el mecanismo básico que vamos a ir como revisando de la comunicación. Hay algunos datos que de pronto los vamos a ver en otras de las charlas que se presenten, porque es un dato que nos llama mucho la atención para que nos demos una dimensión, una idea de la dimensión de qué es lo que está pasando en este sistema nervioso. Hay o existen alrededor de 86.000 millones de neuronas en el cerebro, en la corteza de una persona adulta, en promedio. E imagínense que cada neurona de esa corteza tiene en promedio 7.000 conexiones sinápticas, ¿verdad? Estas cascadas de comunicaciones. Y estas cascadas de comunicaciones se dan en aproximadamente 150.000 kilómetros de fibras nerviosas. Fibras nerviosas como mielinizadas, que aquí introduzco otro de los conceptos importantes. Cuando hablamos de fibras nerviosas, nos vamos a hacer referencia a estas prolongaciones que tienen los cuerpos de las neuronas, que son los axones. ¿Y a qué nos referimos con fibras nerviosas mielinizadas? La mielina es, no sé si lo notan acá, estas capitas que tiene ese axón de la neurona, ¿verdad? Ese cordón que tiene, esa prolongación que tiene la neurona, necesitamos que esté recubierta por esta capita, que es una capa de grasa, ¿verdad? Resulta que esta grasa que recubre al axón es un indicador muy, muy, muy importante en lo que llamamos maduración del cerebro. ¿Por qué es muy importante? Porque recordemos lo que decíamos antes, la forma en que se pueden liberar los neurotransmisores, que los neurotransmisores los ubicamos en la parte final de la neurona, la forma de liberarlos es que llegue ese potencial eléctrico, ¿verdad? Y una vez que llega el potencial eléctrico al final, se liberan los neurotransmisores. Estas capitas de mielina, que son células también, ayudan a que esta corriente eléctrica, este potencial eléctrico pueda desplazarse a lo largo del axón. ¿Qué es lo que sucede, como en este caso de la neurona izquierda? ¿Qué es lo que sucede si este cordón, este axón no tiene mielina? Bueno, que ese potencial eléctrico se va a dispersar y no va a llegar al final de la neurona. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en casos cuando escuchamos de enfermedades neurodegenerativas? Bueno, que algunas de ellas implican la muerte de estas células o estas vainas de mielina. Entonces, si las vainas de mielina van muriendo, si estas coberturas van muriendo, pues los mensajes que ocupamos que lleguen, ¿verdad?, del cerebro a la mano para poder abrir y cerrar, no tienen éxito de llegar. ¿Por qué es un indicador de maduración del cerebro? Porque ustedes van a ver imágenes como estas, donde lo que se está registrando es la cantidad de mielina que tienen los tejidos. Entonces lo que nos damos cuenta es que conforme vamos avanzando en el desarrollo,
estas vainas de mielina se van completando en los axones. Cuando nacemos, pues sí, existen procesos de neurogénesis, que eso significa nacimiento de nuevas neuronas, pero no podemos tener un desarrollo óptimo si solo tenemos neuronas y si esas neuronas no se comunican. Para que sea un sistema funcional necesitamos que se comunique y para ello ocupamos que se mielinicen los axones. Recuerden que hay un botón de preguntas por si gustan ir planteando sus preguntas, al final las podemos ir revisando. Resulta entonces que todo este proceso de maduración de nuestro sistema nervioso que implica nacimiento de neuronas, conexión de neuronas, mielinización de los axones, van permitiendo que la comunicación sea más eficiente, ¿verdad? Y que podamos dar paso a algunas habilidades y algunas respuestas de pronto conductuales o procesos cognitivos. Entendamos que cada uno de los estímulos que está sucediendo a nuestro alrededor está desencadenando una respuesta eléctrica. Por ejemplo, en este momento donde ustedes están sentadas, esa sensación con la silla, la luz, la respiración, todo eso está desencadenando cascadas de impulsos eléctricos. Es decir, esta activación es permanente. Una de las cosas que también nos interesa mucho recalcar cuando nos acercamos a articular neurociencias y educación es la importancia que tienen los entornos para que todo este proceso de red de neuronas sea posible. Resulta que una neurona o un grupo de neuronas se conecta con otras debido a una necesidad ambiental. Y cuando hablamos de ambiente es importantísimo que recordemos que nuestro primer ambiente de experiencias, de aprendizajes, ocurre a lo interno del vientre materno. Ya desde la etapa prenatal estamos hablando de un desarrollo, un neurodesarrollo. Quiere decir que todas estas experiencias de aprendizaje, estas experiencias de desarrollo están aconteciendo en ambientes sobre los cuales no tenemos control. De ahí que nos sea tan importante cuando hacemos entrevistas a familias, poder conocer cómo fue la alimentación de esta mamá durante la gestación, cómo fueron los niveles de estrés, porque veremos que también la aparición del cortisol es un efecto que puede ser nocivo para nuestro desarrollo, si hubo consumo de drogas, si hubo elementos que de pronto pudieron comprometer el neurodesarrollo de esta persona, ¿verdad? Que estamos de pronto indagando. Este primer ambiente, ustedes entenderán que es bastante complicado de estudiar, pero gracias a muchos estudios experimentales, a muchas observaciones bien sistemáticas, nos hemos ido dando cuenta de este tipo de datos, de que a lo interno del vientre materno ya tenemos experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, si yo les preguntara ahorita, si pueden reconocer la voz de la mamá luego de nacer, un bebé recién nacido puede discriminar la voz de la mamá. Bueno, hay estudios que nos aportan evidencia en esa línea, que sí, que en efecto los bebés logran discriminar el sonido de la voz materna al compararlo con voces no familiares. O incluso la lengua, ¿verdad? La lengua que se habla en su contexto versus otros idiomas. Entonces ya desde ahí empezamos a tener evidencia de esto. Pero vean el dato interesante, igual esto está en inglés, pero lo que dice es que el cerebro prenatal está listo para procesar el lenguaje. Y vean que este artículo es de este año, 2021. Eso quiere decir que todavía en neurociencias seguimos tratando de entender cómo estos procesos tan básicos se llevan a cabo, ¿verdad? Cómo estos procesos de neurodesarrollo se están instaurando. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en educación estamos con la expectativa de poder resolver respuestas que son muy complejas. Ustedes como docentes se darán cuenta que lo que atraviesa un proceso educativo en un estudiante son procesos familiares, son procesos socioeconómicos, son procesos intraindividuo, ¿verdad? Procesos cognitivos, procesos emocionales, etcétera. Son muchas variables las que trastocan. Así que pretender dar una respuesta
desde una disciplina a estos problemas tan complejos, a veces es un poco ambicioso. Entonces ahí es donde tenemos también que recalcular y replantear cuáles son nuestras expectativas a la hora de articularnos con otras respuestas. Yo les aseguro que muchos de los problemas educativos no tienen respuesta todavía desde las neurociencias. Otros datos que de pronto nos son interesantes también de conocer sobre el neurodesarrollo es, por ejemplo, que a los 42 días después de la concepción, ni siquiera hemos nacido, hay una cantidad de 250,000 neuronas por minuto generándose y una cantidad de 40,000 sinapsis por segundo generándose. Eso es como para, de nuevo, ver la dimensión que se está dando en estos momentos o en estas ventanas de desarrollo. Por ejemplo, cuando ya hablamos e interactuamos con niños y niñas en edad preescolar, estamos observando en el neurodesarrollo que se está alcanzando un 90% del tamaño del cerebro de una persona adulta, ¿verdad? Es decir, ya hay muchas capacidades instaladas en ese sistema nervioso. Resulta que también en estos primeros años de vida tenemos algo que llamamos excedentes en las conexiones, en autopistas para procesar la información. Y este excedente va a ser podado, que es uno de los conceptos que vamos a ver más adelante, mediante un mecanismo que se llama apoptosis, que no es más ni menos que la muerte neuronal. Y ustedes dirán, bueno, pero no es que la muerte neuronal es mala para un sistema. Bueno, en este caso más bien es una forma de hacer más eficiente nuestro sistema nervioso, porque la apoptosis es necesaria. Son periodos de poda programadas, porque necesitamos también desechar muchos de los tejidos y muchos de las neuronas que de pronto ya cumplieron su función. Por ejemplo, hay neuronas que se encargan de transportar, de ayudarle a otras células a migrar. Una vez que esta célula ayudó a migrar a una neurona, ya cumplió su rol. Entonces, necesitamos cortarla o eliminarla, porque si no, vean que vamos a tener mucho tejido ocioso consumiendo el mismo recurso energético de nuestro organismo. Y por ahí ustedes verán datos que del 100% de lo que consumimos energéticamente en nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, el 20% es consumido por este sistema nervioso, por este cerebro. Entonces, si tenemos tejido ocioso, bueno, es una buena cantidad de energía la que se está consumiendo. Retomando entonces el concepto de poda neuronal, decíamos que es importante que se dé esta poda neuronal para poder generar un sistema nervioso más eficiente. ¿Quiénes van a quedar como redes en este sistema nervioso? Aquellas redes neuronales que se requieren para responder a este contexto. Aquellos tejidos, aquellas células que no están siendo utilizadas o que no tienen una función en este contexto, pues serán eliminadas. ¿Cuál es la dificultad aquí? Que esta poda y este desarrollo de nuestras neuronas, de la conformación de las autopistas, no se dan todas al mismo tiempo. Ustedes revisarán, ojalá más adelante, que nosotros tenemos una capa, ¿verdad? Lo que llamamos corteza cerebral, que es una capa que está formada por muchos cuerpos celulares o somas celulares, así los podemos llamar. Resulta que estas capas de corteza están especializándose, ¿verdad? Conforme el desarrollo van especializándose. Es decir, que el grupo de neuronas que está en la capa que llamamos corteza auditiva empieza a especializarse en procesar información auditiva. Que las células que están en la capa que llamamos corteza visual se enfocan, se especializan en analizar, procesar estímulos visuales. Estas capas, como les decía, se desarrollan en distintos momentos del tiempo, del crecimiento. Por ejemplo, aquí en este gráfico lo que nos muestra es que hay una cantidad de sinaptogénesis en los distintos momentos de las edades, ¿verdad? Esta de abajo son días de nacido. Entonces vemos que una de las primeras
capas que están listas, maduras, y recordemos que maduras es que hay más cantidad de neuronas ya conectadas, ya mielinizadas, es la corteza visual. De hecho, dentro de las primeras cortezas en desarrollarse son las cortezas que tienen que ver con procesos sensoriales, ¿verdad? Audición, la visión. Y la corteza prefrontal, que a veces es como de las que más captura la atención en la educación, es de las cortezas que madura más tarde en el desarrollo. Nos toma más tiempo. ¿Por qué hacemos como énfasis en esto? Porque el reconocer estos distintos momentos del desarrollo nos permite también tener e implementar actividades de manera más intencionada y también entender mucho de los repertorios conductuales de niños y niñas en el contexto del desarrollo. Por ejemplo, ¿cómo qué puede ser? Resulta que otra de las características que tiene nuestro sistema nervioso en general es que se desarrolla de adentro hacia afuera. Nosotros vemos que aquí dice sistema límbico. Sistema límbico está más interno en comparación a la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que sucede aquí? El sistema límbico tiene que ver con el repertorio de emociones, motivación. Resulta que la corteza prefrontal tiene que ver con elementos como la inhibición, como la planificación, el monitorear consecuencias. Cuando tenemos en un supermercado a un niño en llanto, viendo lo que denominamos como una rabieta, lo que podemos estar viendo ahí es un montón de neuronas del sistema límbico que están disparando y enviando mensajes, pero todavía no tenemos una corteza prefrontal lista para hacerle entender, para inhibir esa conducta en ese lugar. ¿Por qué? Porque todavía está en un proceso de desarrollo. Ojo, no significa que no existan neuronas ahí. Lo que estamos diciendo es que aún no tienen la conexión suficiente para dar una respuesta apropiada en ese momento. Ahí es donde las personas adultas funcionamos como un cerebro externo, podríamos decirlo así. Ahí es donde necesitamos modelar formas de poder resolver este repertorio de sensaciones que está teniendo este niño o esta niña. Otro de los ejemplos en este tema del neurodesarrollo es por el caso de la ambliopía, que esta es una condición, no sé si la han escuchado, que se le conoce también como el ojo perezoso o el ojo vago. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos los dos ojos, que cada uno de los ojos está recibiendo información, ¿verdad? Hay inputs, hay información que está siendo procesada. Cada uno de estos impulsos eléctricos de la información visual va a llegar a sus respectivas cortezas visuales, ¿verdad? Para que la información sea procesada en esas cortezas. ¿Qué es lo que sucede en el caso del ojo que no está captando información? Bueno, que probablemente esta autopista es mucho más débil para comunicar información desde el aparato externo, del ojo, hasta la corteza. ¿Cuál es el peligro de aquí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tema de la poda neuronal? Que si hay un momento de poda y de pronto estas cortezas o estas neuronas de la corteza visual no están trabajando o no están procesando información, pues la lógica del sistema sería eliminarlas. Por eso, de ahí es tan importante poder atender de manera temprana muchos de estos procesos. Por ejemplo, cuando hacemos audiometrías, cuando hacemos exámenes de la vista, estamos atendiendo a revisar que estos sistemas estén funcionando de manera óptima. Más adelante en el desarrollo se podría revertir esto. Podría ser, pero la ventana y la oportunidad es menor. ¿Por qué? Porque recordemos que todos aquellos pilares que conformaban la autopista, de pronto la gran mayoría ya no están. Entonces tendríamos que hacerlo con muchísimo menores recursos. Aquí me gustaría que observáramos un momento este video. El video está en inglés, pero lo que quisiera que observáramos es la interacción. Les cuento un poquito cuál es la consigna. A la mamá se le pide que interactúe con su bebé, pero en un momento de la interacción se le pide a la mamá que ponga cara aplanada, es decir, que no emita gestos, que no emita respuestas a lo que hace la bebé. Y me gustaría que observemos qué es lo que sucede. Nada más agradecería que me informen si se escucha, para que escuchen ahí los gestos.
Babies this young Escuchamos are perfecto. extremely Gracias. responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a Se year le of pide que age. empiece, que juegue con el niño, que interactúen. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions. Vean que ellos and their están intentions, coordinando, what they want ¿verdad? to Esta do interacción in está the world. And coordinada. that's really what the baby is used to. And then we ask the mother. Ok, a partir de To not ahí respond se to le the pide a baby. la mamá no responderle al bebé. The baby very quickly picks Ojo up que on ahí, this. pum, se And da then cuenta she de que algo uses pasó. all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. Ella señala, apunta para The tratar de baby llamar a la puts mamá. both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, Vean todo el they repertorio react que with utiliza negative la bebé emotions. They para turn llamar la away. They atención. feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little Ok, y en ese caso vemos que, bueno, es un paradigma experimental, entonces tiene que haber una fase de reparación, ¿verdad? De ese estrés al que sometimos al bebé. La pregunta que nos hacemos ante este tipo de planteamientos es, bueno, ¿y qué sucede si esa es la respuesta frecuente? ¿Verdad? Este segundo escenario, una cara aplanada, una falta de respuestas, una falta de atender a necesidades básicas como la alimentación, como el cuidado. ¿Qué sucede cuando ese estado emocional negativo, ese estrés, ese malestar que ustedes vieron en el bebé, es algo muy frecuente? Recordemos lo que hemos ido hablando hasta ahora. Nosotros, conforme tenemos interacción con el contexto, vamos generando autopistas de comunicación. Y ahí es donde vamos a empezar a notar el impacto que este tipo de situaciones, en muchos casos de negligencia, puede tener sobre nuestro sistema nervioso. Estamos reconfigurando una red de información en la cual nos dice que por más repertorio que utilicemos para llamar la atención de la persona cuidadora, nunca vamos a lograr una respuesta. Entonces vean cómo de pronto desde las edades iniciales instauramos elementos como lo que conocemos en psicología, la desesperanza aprendida. ¿Qué es la desesperanza aprendida? Ya yo no intento responder y afrontar este contexto porque sé que no voy a tener una respuesta, no hay salida. Y ahí es donde quisiera introducir otro de los conceptos que dentro de las neurociencias es muy valioso y que también engrana muy bien con el tema de aprendizaje, que es la potenciación a largo plazo. Potenciación a largo plazo es esta comunicación que empieza entre neuronas, que se da de manera intensa y que se da de manera duradera. Entonces, ¿qué es lo que genera? Genera que neuronas aprendan a disparar juntas. Si de pronto estos estados afectivos entre las figuras de cuidado es algo persistentes, pues ya nuestro sistema, vamos a decirlo así, se programa en esta línea. Vamos a indagar un poquito más qué hay detrás de esta respuesta fisiológica. Para todas las personas aquí presentes, hemos experimentado el miedo. Y ahí es donde vamos a conocer algunas estructuras que están detrás de este miedo o del estrés. Cuando identificamos situaciones de amenaza, la información, recordemos, activa autopistas que mandan señales a la amígdala. Y la amígdala, a su vez, recordemos que en estas estructuras hay neuronas.
Llega la señal y la amígdala libera neurotransmisores que son mensajeros que se coordinan con regiones como la corteza prefrontal, como vimos antes, vinculada con planificación, secuenciación, funciones ejecutivas, que son conceptos que de pronto también les invito a conocer, que también son cortezas que nos permiten regular esa respuesta al estrés, ¿verdad? Haciéndonos saber que de pronto lo que estamos viendo ahí no es amenazante. Y también se comunican estas carreteras con estructuras como el hipocampo, que en educación lo van a escuchar mucho porque es una de las estructuras cerebrales más vinculadas con procesos de memoria y aprendizaje y también con procesos contextuales, ¿verdad? Capturar. Que a partir de esta cascada de información activamos también una región que se llama el hipotálamo, que en el hipotálamo tenemos unos mensajeros, pero con unas características diferentes. Estos mensajeros son los que llamamos hormonas, que la diferencia con los neurotransmisores es que las hormonas van a viajar en la sangre, es decir, tienen un alcance comunicativo mayor. Resulta que estas hormonas activan una hormona que es muy conocida por todos nosotros, una que se llama cortisol. El cortisol se encuentra en una glándula que está sobre los riñones. Entonces, ¿qué pasa cuando activamos o despertamos al cortisol en nuestro organismo? Bueno, que este cortisol, como puede viajar en la sangre, empieza a enviar este mensaje de alerta a todas las células del cuerpo, ¿verdad? Y hace que estas células de nuestro cuerpo reaccionen al estrés. Como viaja en sangre, entonces es esperable que en algún momento esa sangre irrigue nuevamente a estructuras del cerebro. Entonces vean que el ciclo se vuelve a dar. Si yo detecto cortisol, que es el mensajero del estrés, entonces estoy alertando a todas las células de mi cuerpo que reaccione ante el estrés. ¿Cuál es el problema con esto? El cortisol es algo que necesitamos para reaccionar a los contextos, ¿verdad? Porque si no podría ser peligroso. Recordemos que el estrés no es algo malo, el estrés es un estado en el que podemos estar más atentos a reaccionar, a estudiar, a exponer, por ejemplo. Pero estas autopistas tienen de su plan de construcción un constante mensajero como el cortisol, entonces empezamos a crear un sistema de amenaza mucho más sensible, mucho más reactivo y reconfiguramos las respuestas que podemos tener al contexto. Ustedes podrán darse cuenta que el sistema nervioso es un sistema altamente plástico. Nosotros hablamos de neuroplasticidad, pero la neuroplasticidad funciona para adaptarnos a contextos, vamos a ponerlo así, enriquecidos, favorables, pero también a contextos negligentes, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos también a generar alertas. ¿Qué es lo que hemos encontrado con respecto a esto que sucede de una alta presencia del cortisol en la sangre, que empieza a generar una fase de agotamiento en el sistema, ¿verdad? Si de pronto yo recibo cortisol, hay sistemas que dejan de responder, entre ellos sistemas asociados a la corteza prefrontal. De hecho, se ha encontrado en modelos que estudian el estrés postraumático que la respuesta en la corteza prefrontal es una respuesta que genera un poco control sobre estas respuestas de miedo. ¿Qué encontramos también en estos modelos neurobiológicos? Que la amígdala se vuelve hiperactiva. ¿Hiperactiva a qué me refiero? Que pasa disparando más y más fácil y más rápido. Igual con el sistema nervioso. Las neuronas que forman parte del sistema, límbico, también tienen una hiperacción, es decir, están más fáciles, más sensibles a liberar neurotransmisores. ¿Qué otra cosa hemos encontrado o se ha planteado? Que ese aumento de cortisol en la sangre, que es dirigido a las células de nuestro cuerpo, es neurotóxico en algunas estructuras como el hipocampo. ¿Qué significa neurotóxico? Que puede llegar y matar a las neuronas. Y si pensamos que el hipocampo es una región vinculada con memoria, ya podemos suponer cuáles son las secuelas de esto. ¿Qué es otra cosa asociada
al cortisol en sangre, en altas cantidades. Disminución de la neurogénesis, que recordemos al inicio, la neurogénesis es esto, el nacimiento de nuevas neuronas, es decir, estamos afectando el desarrollo óptimo de esta persona. En los años 50, en el 59, estos autores plantearon un experimento bastante interesante. En esos momentos estaba estudiando sobre las secuelas de la niñez que estaba institucionalizada en orfanatos, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado estos casos, que son niños que como eran tantos los que vivían en el orfanato, pues no se les daba, no se les alzaba, ¿verdad? Se les dejaba solos. ¿De qué se dieron cuenta? Cuando colocaron la emulación de dos mamás monas, una tenía un chupón que era este, que estaba lleno de alambre, y otra mamá mona que tenía felpa, resulta que sí, que en efecto los monillos iban y se alimentaban, pero la demás parte del tiempo la pasaban con la mamá de felpa, la mamá mona de felpa. Y lo interesante es que ante situaciones de miedo, ante situaciones amenazantes, donde corrían a protegerse era a esta mamá mona. Entonces, la que era de felpa. ¿De qué nos damos cuenta con este tipo de aportes? Que el afecto o la parte emocional es muy válido, tan válido como la parte nutritiva, ¿verdad? En el desarrollo. De ahí es que también nosotros hacemos un llamado vehemente a que estos desarrollos de aprendizaje que ustedes llevan, que ustedes faciliten, estén más allá de solo los procesos académicos, que yo creo que eso cada vez lo tenemos más claros, porque las emociones están trastocando, están de fondo. ¿Cuál es la afectación entonces a nivel de aprendizaje cuando tenemos esta reconstrucción o esta reconfiguración de carreteras en sistemas o en ambientes negligentes? Vemos desregulación de circuitos neuronales. Desregulación es la forma en que se comunican. En sistemas que están relacionados con atención, con aprendizaje, con memoria, con la regulación de las emociones, con las regulaciones de los recuerdos, con la forma en que establecemos los. Y vean que al final esto es lo que nosotras vemos en las clases, es con lo que trabajamos en las clases. Hay uno de los datos que también nos llama mucho la atención, por ejemplo, en este gráfico de aquí ustedes pueden ver el número de palabras dirigidas a la niñez y cómo estos números cambian de acuerdo a la clase social en la que estos niños se desarrollan. Y vean que entre la clase profesional y la clase de personas que viven de la asistencia social, la diferencia es aproximadamente de 32 millones. Y esto se identifica a los 5 años. Es decir, a los 5 años ya podemos identificar diferencias significativas a nivel de vocabulario en niños que se desarrollan en un grupo social en comparación a otro. Y ojo aquí, de ahí el valor de la educación. Muchos de estos niños y niñas a los 5 años todavía no están en una institución, es decir, todavía la educación formal no se convierte en una oportunidad, un factor protector para poder disminuir esta brecha. Entonces, tal vez ya para ir como finalizando con algunas ideas. Cuando nuestros niños y niñas llegan a la escuela, probablemente ya la brecha está bastante ensanchada entre aquellos que han tenido mejores oportunidades y las que no. Y hablamos de oportunidades, no solo la cantidad de palabras que escuchan, sino hablamos de nutrientes que conforman los materiales primarios para conformar un sistema nervioso. Por eso es importante apelar a que necesitamos ver y entender cuáles son las diferencias individuales con las que estamos trabajando dentro de un mismo grupo, entendiendo que el desarrollo de niños y niñas es un desarrollo multidireccional. Esta arquitectura del cerebro la estamos construyendo a raíz de muchos ejes, a raíz de influencias genéticas, que estas influencias genéticas también están altamente vinculadas con influencias o factores ambientales y también están muy relacionadas con las experiencias a las que tengan la niñez, incluso la adolescencia, porque esto no lo dijimos, que un proceso de poda neuronal puede presentarse también en la adolescencia. Entonces, la calidad de estas experiencias al final va a tener un impacto dentro de estos otros
de estas otras variables del desarrollo. A partir de esto, ¿qué vamos a hacer con la información? Ustedes, por dicha, tienen el interés de seguir estudiando, de seguir conociendo, pero también tenemos que ser personas muy cautelosas, porque muchas veces se utiliza información para generarnos falsas expectativas de que vamos a resolver cosas, ¿verdad? Y muchas veces corremos, consumimos ciertos contenidos, compramos ciertas cosas con expectativa de generar cambios. Ante eso, también lo que podemos pensar, más allá de salir corriendo y consumir los contenidos sin hacer una crítica de ellos, es poder detenernos a comparar, a valorar si de pronto estos contenidos me ofrecen algo distinto o esta información me permite ampliar mi rango de acción. También existirán las personas que, aunque exista evidencia, aunque exista contenido, seguirán haciendo lo mismo. Entonces es probable que los resultados que obtengan pues sigan siendo exactamente los mismos. Articular disciplinas, cuando hablamos de neurociencias, cuando hablamos de educación, es colocarnos en una posición de potenciar lo que ya sabemos, apropiarnos de lo que ya sabemos y poder ampliarlo y conectarlo con otras áreas del conocimiento. Esto es potenciar un trabajo que aproveche procesos del desarrollo, como lo son la neuroplasticidad, y que nos invite también a ser críticos e indagar más sobre lo que se nos ofrece. Tal vez recordar, y con esto ya finalizo, que detrás de cada uno de esos cerebros de niños y niñas, detrás de cada una de esas personitas, existen historias de vida, existe cultura, existe genética, existe oportunidades y retos que nos son distintos. Y de acuerdo a estas historias, de acuerdo a esta cultura, de acuerdo a este bagaje genético, así se van a conformar las carreteras que permitan transitar la información. De verdad, de mi parte, muchísimas gracias. Estos son los contactos de mi correo y también invitarles que se unan al Facebook del Centro de Investigación en Neurociencias. Ahí por lo general posteamos temáticas de interés, datos interesantes. Se invita también a charlas que se dan y bueno, estamos a la orden. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen preguntas, con todo el gusto lo pueden hacer ahí en el botoncito de preguntas. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias a doña Joana por su participación. Muy claros los temas y súper educativa la presentación. Pasamos al espacio de preguntas a cargo del compañero. Un momentito para revisarlas. Ok. Igual también si las preguntas sucedieran en el transcurso del día, perfectamente las pueden enviar al correo. No hay ningún problema con eso. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Nos hacen unas preguntas. Dice, ¿podría mencionar la importancia de la nutrición en el proceso del aprendizaje y memoria? Claro. A ver, recordemos que lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Este es un sistema biológico. Cuando nosotros hablamos de neurotransmisores, estamos hablando de materiales o de elementos como el sodio, como el potasio, que hacen posible que esta comunicación se dé. Todo esto lo obtenemos mediante la alimentación. Entonces, ¿por qué es importante revisar cuáles son los requerimientos nutritivos en cada edad y por qué es importante la nutrición incluso a nivel de gestación? Porque de nuevo, esta es la materia prima que vamos a utilizar para poder desarrollar aquella mielina. ¿Se acuerdan que decíamos que son capitas de grasa? Es la glucosa que alimenta las neuronas para que estas neuronas puedan funcionar. Entonces, elementos tan básicos como el agua para hidratarse, elementos tan básicos como los vegetales, todo esto va a ser la materia prima de este sistema nervioso que vamos a necesitar para responder.
Una vez me hicieron una pregunta que es bastante interesante y a esto conecto con un ejemplo, que de pronto vemos niños y niñas que no están atendiendo a lo que estamos diciendo como docentes, ¿verdad? Cuando indagamos un poquito en estos casos, nos damos cuenta que en este caso esta niña es una niña que no cenaba, no desayunaba. Entonces, se mostraba altamente despistada, como dice la docente, en clases. ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan que hablábamos de la cantidad de energía que consume nuestro sistema nervioso? Resulta que el sistema nervioso también, o en nuestro organismo, va a buscar sobrevivir. Entonces, en ese momento hay que hacer una prioridad. O sostenemos y mantenemos activos a procesos cognitivos, ¿verdad? Como la atención, la producción de ideas, o mantenemos activo al sistema de respiración, al sistema circulatorio para mantener a ese organismo sobreviviendo. Bueno, probablemente prioricemos a mantener vivo el sistema circulatorio para mantener vivo ese organismo. Entonces, vean que también es un tema de cómo se van a distribuir estos elementos nutritivos en nuestro organismo, ¿verdad? De pronto un chico que vemos despistado, que no pone atención, no es necesariamente por un tema cognitivo, puede ser precisamente por un tema nutricional, ¿ok? Entonces, bueno, siempre hablamos de un abordaje holístico. En tanto tengamos resueltas necesidades básicas como es la alimentación, el sueño, podemos apelar a necesidades más complejas, como por ejemplo procesos cognitivos, procesos de aprendizaje. Excelente, doña Joana, muchísimas gracias. Tenemos por acá un conjunto de preguntas que hacen referencia a la temática de las rabietas. En general, la mayoría de las personas que anotaron sus consultas sobre este tema, la idea central es cómo podemos ayudar a un niño o a una niña con sus rabietas. Lo que les decía antes, ¿verdad? Nosotros en esos momentos del desarrollo estamos, vamos a decirlo de esta forma, estamos gobernados por la emocionalidad. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro cuerpo está experimentando sensaciones, está experimentando motivaciones y deseos de obtener algo, pero de pronto no contamos con ese sistema regulatorio. ¿Cuál es nuestro papel como personas adultas? Que yo lo mencionaba ahí, es casi como ser un cerebro externo. Si yo castigo, si yo regaño, si yo humillo en ese momento de desregulación, no estoy dando herramientas a la persona menor de edad para poder interiorizarlas e irlas aprendiendo. Lo que estoy haciendo entender es, eso que está haciendo es malo. ¿Se acuerdan lo que nosotras hablábamos de las emociones? Las emociones no son ni buenas ni malas, son adaptativas. ¿Qué es lo que necesitamos? Aprender a gestionarlas. Cuando nosotros nos sentamos en el supermercado, por ejemplo, nos agachamos, vemos a los ojos y le decimos, veo que estás muy enojado. ¿Qué necesitas en ese momento? ¿Quieres que te abrace? Estamos validando una emoción, pero a su vez estamos también tratando de ayudarle a que vaya gestionando cómo resolverlo, ¿verdad? De pronto quedarnos ahí a la par y escuchar es tener una figura de contención externa. Es darle a entender a un niño o a una niña que esto que estoy sintiendo de pronto no es malo. Lo que pasa es que en este momento no sé regularlo, no sé manejarlo, y para eso puedo contar con la ayuda de mi mamá, de mi papá, de mi docente. De nuevo quiero hacer énfasis en esto. Si yo castigo, si yo los dejo solos para que resuelvan, de pronto el escenario de aprendizaje se perdió, ¿verdad? No le estoy dando herramientas o no le estoy permitiendo construir en conjunto herramientas para ir haciéndole frente. Uno esperaría que conforme la exposición y el modelado de este tipo de respuestas, ellos puedan irlas también interiorizando y aplicando de forma autónoma. ¿Qué es lo que hemos visto también con personas adultas? Que este tema de la gestión emocional no es algo que tenemos resuelto, ¿verdad? Para muchas personas el ver a otra persona triste o el ver a otra persona enojada es causal de ansiedad. Entonces nosotros también nos colocamos desde ahí, no sabemos cómo manejarlo, no sabemos qué hacer.
Ok, permitirnos, y esto es algo importante que trabajamos mucho en terapia, es validar las emociones. Las emociones son válidas. Lo que tenemos que tener cuidado es la forma en que se están manifestando, que ahí es donde hay un repertorio que puede ser desde una forma de afrontamiento saludable o una forma de afrontamiento violenta, que ahí es donde necesitamos también cómo hacer un alto. ¿Qué podemos hacer durante los famosos berrinches? Eso, acompañar, etiquetar, ¿verdad? Ponerle nombre a eso que está sintiendo. El cómo se ve, ¿verdad? Tu rostro parece indicarme que estás muy molesto, es así. Tu forma de hablarme, el tono, me indica que estás enojado, es eso, o lo que estás es triste, o lo que estás es frustrado. Hemos hecho el ejercicio con personas adultas sobre la cantidad de emociones que conocemos y es bastante limitada. A veces nos reducimos como a las básicas, alegría, tristeza, felicidad, etc. Pero vean que lo que sentimos a veces sobrepasa a estas etiquetas. Etiquetar emocionalmente los estados con niños y niñas es una de los predictores más importantes en lo que después veremos como regulación emocional. Entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer. Aprender a ponerle nombre a eso que sentimos, a identificarlo en el cuerpo y a poder dar herramientas de cómo gestionarlo de una forma adecuada. Primero, antes de gestionar la emoción con niños y niñas, yo siempre les invito a la persona adulta a gestionar sus propias emociones, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a ir a hacer tareas con nuestros hijos e hijas, a veces estamos tan cansadas de todo lo del trabajo que ya vamos como en modo guerra, modo amenaza. Y en esos modos no tenemos mucho, ¿verdad? Como mucho margen de responder con amor y con afecto. Solemos responder de manera hostil, de manera más fácil. Entonces, invitarles a eso. Primero hacer una revisión de cómo gestionamos, cómo etiquetamos lo que estamos sintiendo y luego aproximarnos a acompañar estos procesos de desarrollo en la niñez. Ok, excelente. Tenemos acá otro grupo de preguntas que hacen referencia a cómo lidiar con la presión que nosotros podemos enfrentar por parte de otras personas adultas. Por ejemplo, mi abuelita dice que es bueno echarles agua a los niños para que se les pase esa rabieta, pero yo siento que eso es agresión, pero mi abuelita dice que eso es lo mejor. Los padres y madres de familia esperan que sea yo como docente quien sepa cómo contener y cómo lidiar con los berrinches o rabietas de sus niños, pero yo no sé cómo. ¿Qué recomendaciones podría usted darles, doña Joana, a nosotros acerca de cómo lidiar con esta presión que podemos enfrentar proveniente de otras personas adultas? Lo que les decía antes de revisar desde dónde nos colocamos. Vean que cuando nosotros ponemos esta etiqueta de lidiar con esa situación, ya la colocamos en un contexto peyorativo, ¿verdad? Ya es un contexto de amenaza, de guerra. Tenemos que lidiar con esto. ¿Cómo podemos acompañar? Van a surgir muchas recomendaciones, pero quienes mejor van a identificar qué es lo que necesitan en ese momento son los mismos niños y niñas, ¿verdad? Porque a veces las mamás y los papás se frustran porque una de las cosas que más nos cuesta a las personas adultas es escuchar. Muchas veces queremos intervenir sin saber si realmente eso es lo que ocupa el niño o la niña. Nos cuesta escuchar por eso, nos cuesta escuchar porque de pronto nos colocamos desde la impotencia, nos colocamos desde el enojo y también nos cegamos. Hay que tomar en cuenta que cuando estamos en un estado de enojo, estamos en una posición, nuestro sistema nervioso está en una posición de lucha o de huida. Es decir, en ese momento, por más que queramos razonar, no estamos preparados. Pero en otros espacios en los que estemos bien, estables, podemos conversar sobre estos temas. Mira, yo veo que cuando vos te enojas, soles tomar malas decisiones y estas malas decisiones te traen consecuencias. ¿Qué crees que ocuparías en ese momento? Si vos te sentís enojado, esto lo podemos hablar con un niño o una niña. ¿Qué te haría sentir mejor? Bueno, de pronto en alguno tomar agua. Entonces tomamos el consejo de tomar agua. Entonces, ok, cuando vos estés así enojado, yo te voy a traer un vaso de agua, ¿te parece? Ok. ¿Qué podrías ocupar vos cuando mamá
cuando estás enojada? Bueno, mamá lo que ocuparía cuando está enojada es estar en el cuarto un momento hasta sentirse más tranquila y poder hablar. Porque si hablo cuando estoy enojada, suelo decir cosas más feas, más hirientes, que no es la intención. Pero a veces cuando estoy enojada lo suelo hacer. Entonces, en ese aspecto, de verdad la invitación es tratar de entender y leer cuál es la emoción que hay detrás de esta acción, ¿verdad? Nosotros lo que vemos como berrinche o lo que vemos como conducta disruptiva es la punta del iceberg. Detrás de eso hay muchas emociones encontradas. Lo que necesitamos como personas adultas es poder hurgar en cuáles son esas emociones que hay detrás. Cuando están enojados, bueno, el enojo por lo general se detona cuando los chicos perciben que hay una injusticia. Ok, tratemos de ponerle nombre. ¿Eso que estás sintiendo es enojo? Sí. ¿Y qué crees que te puso así, enojado? Vean que aquí una de las claves es, de nuevo, persona adulta, tener control sobre sus propias emociones. Porque si perdemos el control, entramos en juego en la misma dimensión de lucha o de huida. Y no estamos aprovechando ese escenario de aprendizaje para enseñar estrategias de afrontamiento. Entonces, en resumen, ¿cuál es la mejor recomendación? La mejor recomendación es la escucha y la conversación sobre cómo abordar en esos momentos de crisis las necesidades de ese niño o esa niña, ¿verdad? También es otorgarle a ellos y a ellas ese espacio de control, de gestionar sus emociones, saber que están siendo contenidos, que puedo sentir un montón de cosas en mi cuerpo en este momento, pero que hay una figura que me va a contener y que más adelante en el desarrollo yo misma voy a ir aprendiendo las formas de contener. Entonces, si de pronto no tenemos recetas para esto, los escenarios de gestión emocional han sido muy distintos y yo les invitaría a eso, a la escucha, a la observación, a la validación de emociones. Excelente. Tenemos otro conjunto de preguntas que tienen que ver con cómo podríamos, como educadores y educadoras, trabajar con los padres y madres de familia para que puedan comprender o acercarse mejor a este tipo de planteamientos. Por ejemplo, una persona acá nos pone una situación donde dice que yo trato en mi clase o en mi grupo de trabajar este tipo de lineamientos o este tipo de propuesta. Sin embargo, el padre y la madre de familia en casa disciplina con un chancletazo. Entonces, Ouch. ¿cómo podríamos como docentes trabajar con los padres y madres de familia en este sentido? Sí, bueno, hay varias formas, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que a veces genera también como mucho, como una respuesta de amenaza, es recordar que ya en nuestra legislación el trato humillante y el castigo físico es castigado, ¿verdad? Pero también creo, yo sé que no son terapeutas, pero también invitarles a hablar de cuál es la creencia detrás de que ese chancletazo o ese fajazo va a generar herramientas de afrontamiento. Cuando lanzamos esta pregunta, muchas veces la respuesta es porque yo quiero que sea disciplinado, porque yo quiero que haga caso. Entonces, lo que estamos dando a entender es, yo quiero que mi hijo actúe por miedo a la autoridad, no por una conciencia de qué es lo que debería de ser bien, estar bien o qué es lo que debería de hacer mal. Cuando nosotros pensamos desde un enfoque de derechos, necesitamos saber que nuestro papel es ir gestando esta autonomía progresiva. Y cuando instauramos la ley del castigo o la ley del miedo, no estamos gestionando autonomía. Lo que estamos es gestionando que la persona responda ante el miedo a las demás personas. No a tener como claridad de cuáles fueron las consecuencias de esta acción que tomé. ¿Qué es lo que sucede? Que también podemos invitar a mamás y a papás a ver cuál es el esquema que estamos internalizando en estos niños o niñas. ¿Cómo les estamos enseñando a resolver? Lo que les estamos enseñando es que los desacuerdos o los errores se pagan con violencia.
¿verdad? Esa es como la idea central en la que estamos trabajando. Yo me imagino que muchas mamás y papás no es eso lo que quisieran instaurar, que la respuesta o el esquema primario ante desacuerdos, ante malestares, ante afectos negativos sea resolver con violencia. Yo me imagino que quisieran resolverlo como mejores estrategias de afrontamiento, resolver problemas. Y ahí es donde nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Tal vez plantearle a los mismos papás desde dónde se conectan en esos momentos. ¿Por qué yo cedo a la chancleta? Porque me desborda la situación, porque yo como persona adulta no tengo capacidad de regularme y entonces recurro a la chancleta. Si yo tuviera capacidad para regularme, sé que esto no es algo conmigo, sé que esto es algo de lo que mi hijo o mi hija necesita acompañamiento. Es difícil a veces lograr esto cuando no tenemos involucramiento parental, pero recordemos lo que decíamos antes, ¿verdad? El tema de las gestiones emocionales no ha sido un tema al que le hemos dado mucha importancia. Entonces, ahora tenemos muchas personas adultas funcionales que no saben gestionar sus enojos, ¿verdad? Que en una carretera, ante el enojo, lo que pueden hacer es sacar un revólver, sacar un machete, porque esa es la forma de afrontar los enojos, el malestar. Entonces yo creo que es como conectar mucho desde ahí, desde cómo quisieran aprovechar esos escenarios en los que el niño toma una mala decisión y cómo ese escenario le va a dejar al final un aprendizaje, que al final eso es lo que nos interesa, gestionar aprendizaje, que él logre entender por qué el romper esa regla estuvo mal y cuáles son las consecuencias de eso en un futuro. Y también entendernos que nosotras como personas adultas también tomamos malas decisiones, pero las consecuencias de pronto no son el chancletazo, ¿verdad? Las consecuencias de pronto son los gritos, son otro tipo de repertorio de conductas violentas. Entonces ahí lo que hay que ir como revisando es esto. Si yo lo que quiero es seguir alimentando este ciclo en el que aprendemos a interactuar, que es el ciclo de la violencia. Muchísimas gracias, doña Joana. Tenemos otro conjunto de preguntas que hacen referencia a que las personas docentes encuentran en sus grupos de estudiantes una cantidad creciente de niños y niñas jóvenes que enfrentan crisis de ansiedad. Entonces preguntan si desde la neuroeducación existe alguna serie de recomendaciones en este sentido. Recordemos lo que decíamos con el tema de las emociones, ¿verdad? Las emociones son estas capacidades de adaptación o esta forma de adaptarnos al contexto. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad surge ante escenarios que no son amenazantes o cuando tenemos mucha incertidumbre o cuando tenemos mucha preocupación sobre lo que va a suceder. Entonces, si esta emoción aparece cuando la lectura en el contexto es de amenaza, lo que nos tenemos que preguntar es por qué estos espacios en los que están interactuando nuestros niños y niñas son amenazantes, porque esas son las claves que ellos están interpretando. Si nos situamos ahí, podríamos generar cambios a niveles contextuales. ¿Qué es lo complicado de trabajar el tema de la ansiedad en niñez? Que de pronto es algo muy difuso, porque el detonante de la ansiedad puede ser un tono de voz que me conecta a mi mamá, a mi papá, regañándome, pegándome y poniéndome en un momento en el que yo siento que el vínculo se rompe. Yo siempre le digo a los papás y a las mamás, podemos ser firmes, pero también podemos ser afectivos. El hecho de poner una consecuencia no tiene que dejar en entredicho que el vínculo afectivo se puede romper, que ese es el mayor temor de los niños, que debido a esta situación ya no me van a querer, ¿verdad? Y de pronto empiezo a ver un montón de señales que me hacen creer que ya no me van a querer. Entonces voy a quedar desamparado. Y recordemos que nosotros cuando nacemos somos una especie altamente vulnerable, ocupamos de otros para poder subsistir. Entonces, ante la mínima señal de que este vínculo se puede romper, empiezo a colocarme en un estado de amenaza. Vamos a las escuelas. Entonces,
¿Qué dinámicas están sucediendo en estos contextos que hacen sentir amenaza a niños y niñas? ¿De qué forma estamos construyendo contenidos, construyendo procesos, si en el fondo lo que estoy detonando es una señal de amenaza e incertidumbre? ¿Qué cosas podemos hacer? De nuevo, mi recomendación constante va a ser esta. Validar significa como yo entiendo que estés con miedo, yo entiendo que estés ansiosa, me gustaría saber en qué te puedo ayudar. Cuando le hacemos la pregunta a un niño o a una niña de qué necesitas en este momento para sentirte mejor, le estamos dando la oportunidad de revisarse, de revisar, ok, yo ahorita lo que siento es como mucho susto, lo que me gustaría es sentir como un abrazo. O yo ahorita lo que tengo es mucho susto de que mis papás no vuelvan. Ok, podríamos hacer una llamada, ¿verdad? Es como poder identificar qué es lo que está detonando estas sensaciones de ansiedad para ver de qué forma, como personas adultas, como contexto educativo, podemos contener ese manejo y regulación de la ansiedad. Una de las cosas importantes que necesitamos entender es, no podemos obviar a la ansiedad de nuestra ecuación, porque la ansiedad llega en momentos de amenaza, ¿cierto? Si de pronto quitamos la ansiedad de la ecuación, las amenazas llegan, no nos damos cuenta y somos, si lo vemos más desde un enfoque ahí como evolutivo, somos presas fáciles, ¿verdad? Fácilmente podemos sufrir algún daño por no atender. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos cuando nos reportan que hay altos niveles de ansiedad? Imaginémonos que nosotros tenemos como un regulador de humo, estas alarmas de humo, que cuando detectan humo disparan. Muchas veces los procesos de desarrollo han generado que esta alarma de humo se desregule. Entonces, dispara de la misma forma ante el humo de un fósforo que ante el humo de un conato de incendio, ¿verdad? Donde se están quemando las cortinas, la alarma dispara en la misma forma. Entonces, lo que necesitamos trabajar con estos niños es aprender a regular, aprender a identificar, aprender a darle información que le logre evidenciar que está en un espacio seguro, ¿verdad? Que está en un espacio contenido. Eso es lo que podríamos ir trabajando con ellos. No es casual que el tema de la ansiedad sea un tema actualmente, porque sobre todo en estos periodos estamos viviendo un periodo de crisis, o sea, hay una amenaza real. Se está amenazando a mis juegos con mis compañeros, se está amenazando en mis espacios de casa. Cuando yo escucho es que tengo que trabajar, es que usted tiene que hacer la tarea, es que no hemos podido, es que usted nunca hace las cosas. Estamos amenazando los espacios y los vínculos. Entonces no es casualidad que estas prevalencias de ansiedad empiecen en aumento. Entonces ahí es donde tenemos que revisar cuáles claves del contexto están tirando señales de este es un contexto amenazante. Tenemos un grupo de preguntas que hacen referencia a características de los padres y madres de familia que puedan estar incidiendo en el neurodesarrollo de sus hijos e hijas. Preguntan que si aspectos, por ejemplo, como la edad del padre y de la madre, tienen que ver o inciden de alguna manera en el neurodesarrollo de los hijos. Sí, bueno, en algunas condiciones, por ejemplo, espectro autista, se han identificado como factores de riesgo edad de la madre. ¿Por qué? Porque recordemos que somos seres biológicos y conforme pasa el tiempo, y pues la materia prima empieza a generar más daño. ¿Y el daño por qué? Porque estamos expuestos a más toxinas. Vean que el aire que respiramos es un aire altamente contaminado. Y entonces esto empieza a generar daños a nivel de las células. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros entramos en un proceso de gestación, estamos llevando dos células, que estas dos células empiezan a reproducirse y formar otro organismo. Si de pronto estas células tienen una alta probabilidad de tener daño, pues obviamente toda la reproducción de células posteriores pues va a llevar consigo este daño. ¿Qué otra cosa? Bueno, nosotros no lo hablamos aquí, pero cuando nosotros hablamos de genes, tenemos muchos genes
en nuestro organismo que no se expresan. Pero hay muchos genes que están vinculados con enfermedades que se expresan debido a elementos contextuales. Y ahí hay un concepto que de pronto les invito a revisar, que se llama epigenética, que justamente nos da pie a entender cómo elementos como el tipo de alimentación que estoy teniendo, el tipo de actividad física que estoy desarrollando, el tipo de vínculos maternos que estamos desarrollando, el aire que respiramos, puede tener incidencia o tiene incidencia en la aparición de ciertos genes vinculados a enfermedades. Entonces, conforme nuestro organismo, conforme tenemos más años, pues nuestro organismo está recolectando más, vamos a decirlo así, toxinas. ¿Qué es lo que sucede? Y con esto también voy a conectar con otro tema que es muy importante en el desarrollo, que es el sueño, las horas de sueño. Resulta que durante nuestros momentos de sueño, durante nuestras horas de sueño, nuestro sistema hace como un recambio y elimina tejido que ya está desechado y consolida también información. ¿Qué nos pasa cuando nos estamos privando de las horas de sueño? Que entonces cada vez hacemos más pequeñito el rango que tiene nuestro organismo para hacer este recambio. Entonces, si empezamos a hacer más chiquitito ese intervalo de recambio, vamos a ir sosteniendo más cantidad de toxinas, ¿verdad? Y de tejido que de pronto puede generar por ejemplo, infecciones dentro de nuestro sistema. Entonces, sí, muchas condiciones de neurodesarrollo pueden verse afectadas por la edad en la que es concebida una persona, ¿verdad? O la edad de la mamá o el papá, incluso, porque recordemos que el papá también da una de las células, entonces es un material genético. Entonces, por ahí podríamos tener como más probabilidad de que ese material genético traiga algún daño en sí. No sé si queda clara la respuesta. Claro, muchísimas gracias. Tenemos por acá otras preguntas relacionadas con la siguiente temática. Señalan que en la época actual han notado un mayor desinterés de sus estudiantes y una mayor desmotivación asociado a condiciones propias de la pandemia. ¿Existe desde la neuroeducación algunas recomendaciones que puedan ponerse en práctica para aumentar o fomentar el interés y la motivación de las personas estudiantes? Vamos a ver cuál ha sido una dificultad enorme que hemos tenido en el abordaje de esta pandemia, que prácticamente niñez y adolescencia han sido invisibilizadas, ¿verdad? Si ustedes veían las conferencias de prensa, todo tenía que ver con el tema de empleo, con el tema de lo económico, entonces había presión porque se abrieran los bares, porque se abrieran los comercios para dinamizar la economía. Pero cuando se llegó el momento de hablar de la apertura de los parques, no había forma logística para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces vean cómo de pronto del mapa de las políticas públicas desaparece la figura de la niñez y adolescencia. ¿Qué es lo que pasa? Esta desmotivación yo creo que es reflejo de la forma invisible en que están siendo tratados niños y adolescentes. Si ustedes se fijan en las ciudades, ¿verdad? Las ciudades están diseñadas para personas adultas, no están diseñadas para niñez y adolescencia. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Si nosotros queremos generar o construir o coayudar a que existan personas conscientes, responsables, solidarias, necesitamos darle un lugar a esta niñez y a esta adolescencia, ¿verdad? La desmotivación y lamentablemente en la consulta cada vez más, son más los casos de niños de 8, 10 años que llegan con ideación suicida, que es algo que también sucede en la niñez y adolescencia. Niñez y adolescencia también experimentan estrés, también experimentan depresión. Esto es algo que sucede. Eso de idealizar a la niñez y adolescencia es un gran daño el que le estamos haciendo. Cuando nosotros empezamos a visibilizar que existen estas necesidades
nos sentimos comprometidos a ver cómo las resolvemos. Porque el tema de la educación, de volver a la presencialidad, era un tema urgente, no necesariamente por los contenidos, que también es importante, sino porque el espacio educativo es un espacio protector, es un espacio de encuentro con otras personas que me permiten a mí como niño o niña desarrollarme. Cuando estamos hablando de procesos de regulación emocional, un niño o una niña se regula en función de otros niños en su grupo. Cuando me invitan a jugar, cuando aprendo a seguir reglas. Entonces, estos espacios son importantes para ir construyendo esta sensación de individuo, de autonomía. Los rituales, por ejemplo, ¿hace cuánto? Ya creo que vamos 2 años, 2 generaciones que se quedan sin sus procesos de graduación, ¿verdad? Sin sus paseos, sin sus encuentros. Estos rituales son parte de la dinámica social. Es una forma de poder simbolizar el cierre de un periodo y la apertura de otro. Pero vean que de pronto este no ha sido un tema de discusión, ¿verdad? Dentro de las políticas públicas que se han tratado de elaborar en el tema o en el contexto de la pandemia. En el momento en que empecemos de nuevo a tomar la voz y valorar cuáles son las necesidades que tienen este grupo de niños y adolescentes, creo que ahí esperaríamos ver un cambio en esta motivación. Qué complicado es llegar a un espacio educativo o un espacio social donde soy un ente sin voz y sin voto, ¿verdad? Donde soy un ente pasivo. Yo no sé si recuerdan el video de la interacción de mamá y bebé. Vean que la mamá está interactuando con el bebé y que en el momento en que la mamá pone la cara plana, el bebé hace y trata de llamar la atención, es decir, él es una persona activa en esta dinámica. Si de pronto lo que encontramos es una cara aplanada como niñez, y pues obviamente estos procesos de desmotivación van a aparecer. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar o en un proceso que no apela o no toma en cuenta mis necesidades, no me toma en cuenta a mí como una persona sujeta de deseos, de derechos. Entonces yo creo que también un poco es replantearnos esta visión adultocentrista que tenemos de cómo queremos resolver los problemas de la niñez, cómo queremos ocupar sus tiempos, cómo queremos dirigir, ¿verdad?, sus intereses. De nuevo, la consigna es: necesitamos apertura, necesitamos tener espacios para poder conversar y preguntar, mira, ¿y vos qué opinas sobre estas formas en que se están resolviendo? ¿O qué opinas de volver a clases? ¿Qué es lo que más te parece interesante? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te preocupa? Ahí es donde empezamos a darle voz a estas personas y tratar de escuchar cuáles son también sus intereses. Es hacerles parte de la ciudadanía, ¿verdad? No simplemente las esponjitas que absorben todo y que aprenden todo, sino sujetos activos y que tienen control también sobre sus procesos de desarrollo. Muchas gracias, doña Joana. Tenemos por acá, es más bien un comentario. Tal vez usted pueda hacer alguna referencia. Dice: soy profesor de educación física. Los estímulos sonoros no son recomendados para actividades deportivas con personas estudiantes con TEA. Ajá. Solamente eso dice. Bueno, ese es un comentario. Bueno, vean qué interesante, porque partimos del supuesto de que todas las personas con TEA tienen esta característica de hipersensibilidad a los estímulos. Pero recordemos que hay variabilidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de las diferencias individuales? En personas con TEA también, ¿verdad? También vamos a tener una gama muy variada de cómo se manifiestan. A como existen chicos y chicas con TEA que pueden ser muy sensibles a los estímulos, también hay chicos que necesitan, que son más bien hiposensibles, es decir, que necesitan escuchar la música muy alta, que necesitan sentir, abrazar muy fuerte, y eso es parte de esta neurodiversidad. ¿Cuál es una forma de poder resolver esto? De verdad, de nuevo, hacer la consulta. Si a alguno le está molestando la música, entonces busquemos otras propuestas para poder trabajar en este tema, ¿ok? Y no asumamos que
un diagnóstico me da ya el perfil de cómo es esta persona. Creo que una de las cualidades grandes con las que nos hemos encontrado cuando trabajamos con personas docentes es la capacidad de resolución y la capacidad creativa que tienen. Entonces, si de pronto nos encontramos en un grupo que este chico tiene dentro de su perfil hipersensibilidad a los sonidos, bueno, busquemos otras formas de estimular. Esa es una de las maravillas de nuestro sistema nervioso. Es multimodal, ¿verdad? Esto de que solo aprendemos visual o que solo aprendemos auditivo, más adelante lo verán, se cae. Es un mito. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso no es selectivo. No es que si la información se me presenta auditiva, yo la voy a bloquear. No, igual se procesa. Entonces, nada, yo lo que le invitaría es como a buscar e invitar a los mismos chicos y chicas a que propongan nuevas formas o alternativas metodológicas para desarrollar la actividad. Yo creo que eso es una bonita forma de conectar con el grupo y hacerlos partícipes activos de sus procesos de aprendizaje también. De acuerdo. Tenemos acá un par de preguntas que hacen referencia a qué recomendaciones podrían emitirse desde la neuroeducación para el trabajo con un grupo de estudiantes donde tengo estudiantes que han tenido, voy a utilizar las palabras específicas que dice acá, dice niños que han sido grandemente estimulados versus a niños que no lo han sido. Bueno, un poco es el ejemplo que yo les daba con lo del lenguaje, ¿verdad? Que a los 5 años podemos tener esta cantidad de millones de palabras distintas entre chicos que han estado en un ambiente rico de estímulo lingüístico y otros niños que no. Eso es una realidad en nuestras aulas, ¿verdad? En nuestras aulas vamos a tener esas variabilidades, esas diversidades. ¿Qué podemos hacer? Bueno, dependiendo cuál es la condición en la que haya mucho de estas diferencias, podemos proponer actividades que estimulen a estos chicos con bajo acceso a estos recursos o a estos contextos. ¿Esto puede afectar a los niños con mayor estimulación? Bueno, un poco la evidencia ha dicho que no. De esto se podría hablar en otro tema. La estimulación temprana como campo, como disciplina, se pensó justamente para niños que tienen una condición de desarrollo por debajo de lo esperado. Y lo que se ha encontrado, o más bien no se ha encontrado, que aporte una diferencia significativa en niños que cuentan con un desarrollo y con un contexto óptimo. Es decir, esta idea de que los chicos con buen acceso a alimentación, buen acceso a horas de sueño, buenos vínculos afectivos, sociales, si yo lo coloco en estos programas de estimulación temprana, van a desarrollar muchísimo más capacidades de lo esperado. Parece que no hay evidencia en esa línea, pero sí hay evidencia en la otra línea, en que niños que han sido privados de contextos de desarrollo óptimos se benefician de este tipo de actividades intencionadas dentro de sus instituciones. ¿Qué podemos hacer? Podemos construir comunidades de aprendizaje. Si de pronto vemos que hay chicos que tienen más habilidades en algunas actividades, bueno, podemos ayudar y trabajar lo que llamamos desde Vygotsky el andamiaje. ¿Cómo hago para que este chico que ha tenido esta privación de contexto, de estímulos, pueda beneficiarse de la interacción con este otro niño? Por ejemplo, en casos como la lectoescritura, que es un tema que también podemos ver brechas bastante importantes, hay propuestas que las pueden buscar que se llaman intervenciones, ¿cómo es? Respuesta a la intervención, ¿verdad? Respuesta a la intervención, ¿qué es? Que yo primero como docente hago un plan de trabajo general, ¿verdad? Como que voy a tratar de fortalecer el tema de la decodificación o la conciencia fonológica a nivel general del grupo, ¿ok? Este trabajo extra con todo el grupo va a generar beneficios
en algunos, pero hay otros que todavía se van a quedar más relegados, ¿verdad? Con este otro grupo que se queda un poquito más relegados, puedo entonces hacer un grupo de actividades, un grupo de metodología más enfocada a esta área de mejora. Este grupito va a encontrar o van a aparecer chicos que con esta actividad intencionada dentro de la misma aula puedan seguir avanzando, ¿ok? Y colocarse en un desarrollo esperado en comparación a sus compañeros y compañeras. Pero va a haber un grupito más pequeño que no va a responder a esas intervenciones. Es decir, que siempre va a mantener una brecha entre lo esperado y lo que está generando de desempeño en ese momento. ¿Cuál es la recomendación ahí? Que después de todos estos pasos, ya este grupito más pequeño pueda ser atendido por otras personas profesionales fuera de los espacios educativos. Y ahí es donde ya integramos a psicólogos, a terapistas ocupacionales, terapistas de lenguaje, lo que se vaya a requerir en particular. Pero ¿cuál es el punto de esto? El punto de esto es no etiquetar ni patologizar a la primera, sino tratar de manera intencionada de generar actividades para fortalecer estas áreas de mejora en el grupo en general. Se van a beneficiar todos. Pero si aún así esto no genera cambios en cierto grupo de personas, entonces este grupito de personas más pequeño podemos referirlos a especialistas en el área que requieran un abordaje particular. Entonces, esa puede ser un poquito la recomendación. Respuesta a la intervención lo pueden encontrar, o response to intervention, creo que lo pueden encontrar en inglés, que son este tipo de propuestas que las trabajamos desde las clases en general. Muchísimas gracias. Tenemos por acá otro grupo de preguntas que hacen referencia a la relación entre medicación y desarrollo en neurodesarrollo. Por ejemplo, dicen por acá una pregunta. Cuando se está medicado para la hiperactividad, ¿la conexión neuronal ha sido disminuida? Ajá. Bueno, miras que yo hoy quería hablar de ese tema, pero ya se me hacía muy largo. En la consulta nos hemos topado con familias, con docentes que cargan muchos prejuicios con el tema de la medicación, ¿verdad? Sabemos que el tema de la medicación es un poco problemático porque hay sobremedicación a elementos que son contextuales. A veces estamos tratando de manera médica una situación contextual. ¿A qué me refiero? Disfuncionalidad en una familia, violencia en una familia, la estamos tratando de resolver a partir de un medicamento. Cuando nosotras como psicólogas o personas en psiquiatría van a medicar, lo que debería de existir previamente es un proceso de evaluación completo. Que el proceso de evaluación me permita saber qué está explicando esta dificultad o esta, vamos a ponerle así, conducta disruptiva. Si yo descarto de que sean situaciones contextuales, si yo descarto que sean situaciones de violencia, si yo descarto que sean situaciones de desmotivación o desesperanza, entonces puedo indagar hipótesis más de carácter fisiológico. Recuerdan que hablamos del tema de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son estos mensajeros que le dice al grupo de neuronas A, active y pase este mensaje, ¿verdad? Esa es como la dinámica entre los grupos de neuronas. ¿Qué es lo que pasa en algunos casos con esto del trastorno de déficit atencional? La focalización de la atención, como hemos dicho, se sostiene en grupos de neuronas también. Es decir, existe un grupo de neuronas que necesitan comunicar esa autopista para que la conducta se dé. En el tema del déficit atencional hay una hipótesis que se maneja que es la desregulación de algunos neurotransmisores, como por ejemplo la noradrenalina o la dopamina. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de la desregulación de neurotransmisores? Que de pronto el grupo de neuronas A está liberando una cantidad de neurotransmisores tan poquita que no llega a conectar a este grupo de neuronas B.
Entonces, por más que intente este estímulo liberar y conectar con el grupo de neuronas B, no se logra pasar este mensaje. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el medicamento? El medicamento lo que viene a hacer es aumentar el tiempo en que estos neurotransmisores se mantienen en ese espacio para darle chance al grupo de neuronas B de ser captado. Por eso ustedes van a escuchar que lo que hace es bloquear recaptadores de dopamina o de serotonina. Por ahí van a escuchar como estos términos. Inhibidores de la recaptación de serotonina, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Que lo que genera la recolección de los neurotransmisores se bloquee. Entonces los neurotransmisores van a pasar más tiempo ahí en el espacio sináptico y van a dar más chance a las neuronas del grupo B de capturar la señal y de disparar. Este medicamento tiene un tiempo de efecto, por eso cuando ustedes se han trabajado con niños medicados, saben que la recomendación es darlo en periodos en que la focalización de la atención es necesaria, ¿verdad? ¿Qué es el tema aquí? Veámoslo como una persona. Ojo, recordemos que esta hipótesis lo que plantea es que es algo intrínseco al sujeto, ¿verdad? Es algo sobre lo cual el sujeto no tiene control. No es un tema de motivación ni de echarle ganas. No, es una situación fisiológica. Resulta que entonces esto es como ver a un niño que no tenga una pierna, pero que las maestras le estén pidiendo correr. Y pues a él, aunque le quiera echar muchas ganas, no lo va a lograr. La medicación llega a ser como una prótesis. Entonces vamos a colocar la prótesis. Pero quienes han tenido experiencias cercanas con este tipo de procesos se dan cuenta que uno nada más no pone la prótesis y sale a correr, ¿verdad? Eso no se puede, hay que tener un proceso de rehabilitación y adaptación. Lo mismo sucede con el medicamento. El medicamento per se no nos va a resolver la situación de fondo. Necesitamos de pronto, acompañar la medicación, tener un sistema que responda de forma más eficiente, pero brindar herramientas a este niño, a esta familia, a esta docente, de cómo buscar claves externas que le permitan regularse, que le permitan tener claves para recordar información, ¿verdad? Entonces ahí es donde hablamos de trabajos interdisciplinarios. No lo podemos resolver solamente con la medicación. Pero bueno, en el tema de la medicación, como les digo, es un poco o bastante polémico por cómo se ha sobrediagnosticado y sobremedicado mucho de nuestra niñez y adolescencia, ¿verdad? Situaciones que son explicadas por otros factores, no por factores intrínsecos ni fisiológicos. Bueno, y con esta intervención vamos cerrando ya el espacio de preguntas y respuestas, ¿verdad? Nos gana el factor tiempo. Agradecemos muchísimo a doña Joana Cibaja su participación y los conocimientos que nos ha compartido en esta mañana. Y agradecemos también a cada uno y cada una de ustedes por la atención brindada y por las preguntas también planteadas que han enriquecido muchísimo la dinámica. Voy a pasarle un momento la palabra a doña Joana para que se pueda despedir. Bueno, no, de verdad, muchísimas gracias. Agradezco un montón las preguntas. Siempre en estos espacios las consultas son muy, muy bienvenidas. Nada, invitarles de verdad que sigan formándose, que sigan sumando a este repertorio de conocimiento, porque al final yo sé que el interés que nos mueve es eso, poder tener mejores herramientas para generar espacios enriquecidos de aprendizaje y espacios también emocionalmente favorables para acompañar el desarrollo de nuestra niñez y adolescencia. Entonces, no, muchísimas ojalá disfruten lo que resta de la jornada. Muchas gracias, doña Joana. Bueno, de esta manera concluimos este primer segmento de la actividad y vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a hacer un receso de 15 minutos. No vamos a cerrar la sesión, no es necesario que usted se desconecte, solamente vamos a cerrar nuestras cámaras y micrófonos y van a ver en la pantalla la información acerca del Congreso Virtual por si tienen interés de anotar los datos. Nos vemos de nuevo acá en este mismo espacio a las 10:30 para continuar con la segunda sección del encuentro. Muchas gracias, nos vemos pronto.